Entre todos los factores que hemos destacado en la teoría, hoy vamos a concretizarlos en este video, en esta clase, que habla sobre los marcos referenciales que utiliza la psicología educativa y cómo define su propio estudio su propio objeto de estudio. Entonces, vamos a iniciar. Previamente habíamos platicado que la psicología educativa, pues, es la unión de tres áreas de la psicología que le llamamos básica. Lo que le llamamos psicología del desarrollo o psicología educativa, en la cual vemos cómo van apareciendo nuevos fenómenos psicológicos o durante el desarrollo de un humano, durante las diferentes etapas de vida que se presentan. No solamente las partes psicológicas son importantes, como se ha platicado, sino también pues las físicas y las culturales también. Entonces la psicología evolutiva involucra todo esto. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver con la psicología educativa? Bueno, es muy diferente considerar que un individuo de cierta edad o en cierto contexto cultural pues pueda desempeñar algunas actividades. Por eso es importante contemplar la edad y la situación de desarrollo en la que se encuentra el sujeto o el individuo, o incluso los grupos. Las teorías de aprendizaje, que es obviamente lo que más se nos viene a la cabeza de lo que trata la psicología educativa. No podemos pensar lo que tengamos de idea de educación sin la noción de aprendizaje. Por ello, las teorías de aprendizaje pues es esta noción directa hacia lo que se percibe como lo que vamos a cambiar en los individuos. Entonces el aprendizaje se vuelve un factor crucial de la psicología educativa. Acá pues con esto hacemos un perfil de a quién estamos enseñando o bajo quién está en instrucción, y en las teorías de aprendizaje pues bueno, vamos a ver que la enseñanza es un tipo de aprendizaje. Entonces, si pensamos institucionalizar la modificación de conducta, pues obviamente va a haber un factor ahí de aprendizaje involucrado, ¿no? Es como casi directo la relación que hacemos con educación y aprendizaje. Y finalmente la metodología de la enseñanza, que eso va mucho de el entendimiento de teorías, de modelos, de historia, sobre cómo se ha realizado la enseñanza directamente. El primer problema que tiene la psicología educativa es cómo clasificarla en la ciencia o en la psicología misma. Muchas veces tenemos esta noción de que la psicología educativa es uno de los 4 grandes brazos que tiene la psicología, donde tenemos la psicología clínica y de la salud, tenemos la psicología social, donde tenemos la psicología laboral, del trabajo u organizacional. Yo pondría todas ahí. Y pensamos que la educativa es una más, ¿no? Es un brazo más. Desde luego, pues estas divisiones son casi al gusto porque no tenemos como algo establecido, ¿no? La clasificación se hace para tener un orden. Hay otros que pues separan, ¿no? La psicología de la salud de la clínica, etcétera, ¿no? Pero comprendemos que las 4 grandes áreas de la psicología que casi siempre decimos, pues una de ellas es la psicología educativa. Sin embargo, cuando nos damos cuenta de lo que es la psicología educativa, pues tenemos una noción muy compleja de organizarla. ¿Por qué? Bueno, así como la entendemos en este dibujo que hice aquí en el pizarrón, la psicología educativa sería como un campo disciplinario. Es decir, muchos ubicamos la psicología educativa como un brazo, uno de los 4 brazos que tiene la psicología como ciencia. Entonces, es un campo disciplinario porque tiene un objeto de estudio definido. El objeto de estudio definido lo vamos a desarrollar más adelante, pero ya lo conocen. Pero lo que les digo aquí es, pues bueno, podemos verlo como una parte externa a ella. Ahora, el otro enfoque que podemos tener de la psicología educativa es ubicar
procesos educativos en las otras áreas que no necesariamente son de educación. Es decir, aunque estemos en áreas clínicas, en áreas de la salud, en áreas sociales o en áreas laborales, estamos involucrándonos con factores de educación o de enseñanza. Entonces, o sea, los pacientes, muchas veces la psicoterapia no involucra directamente una modificación de conducta. Muchas veces es proporcionar información o capacitar, bueno, me estoy refiriendo a la capacitación en aspectos laborales o industriales. Entonces, aquí en estas 4 áreas que no son educativas por definición, encontramos procesos de enseñanza. Es decir, eso es lo que lo hace dual a la psicología educativa. Podría percibirse como un área aparte, pero hay factores de enseñanza en las 4, en las demás áreas que tiene la psicología. Entonces, por más abstracta que sea el área o más básica o pura, si quieren, de investigación pura, hay elementos de enseñanza como tal. Entonces, por eso tiene esta implicación técnica. Casi nosotros vemos que la psicología educativa tiene una relación porque impacta en cómo se desempeña cada una de estas áreas, porque en estas áreas hay algo de enseñanza que se da. Entonces, esa es la doble cara que tiene la psicología educativa. Por una parte, se percibe como un campo disciplinario, con su propio objeto de estudio. Y por otro, pues se relacionan procesos de enseñanza dentro de las demás áreas. Por eso es difícil de clasificar qué es lo que estamos haciendo como psicólogos educativos. Bien, ¿cuál es el objeto de estudio entonces de la psicología? Para empezar, ¿cómo se define la psicología educativa? Debí haber empezado por ahí. La psicología educativa es un área aplicada de la psicología. Es un área de aplicación. Ahora, ¿qué es lo que se aplica? Bueno, por una parte está toda esta área pura del aprendizaje. Cuando me refiero a área pura, pues es algo que en los individuos establecemos como un proceso psicológico, ¿verdad? Entonces ya esto ya ustedes lo llevaron en materias previas. No pueden llevar psicología educativa sin teorías de aprendizaje, por obvias razones. Sin embargo, o sea, este es un fenómeno psicológico, el del aprendizaje. Y vemos que la enseñanza es un tipo de aprendizaje cuyas características ya hemos desarrollado. Ahora, el objeto de estudio de la psicología educativa es el proceso enseñanza-aprendizaje. Es un fenómeno que emerge de la interacción de varios factores, como son los contenidos, las técnicas, los materiales y la medición misma del aprendizaje. Entonces, esta relación de proceso de enseñanza-aprendizaje es un fenómeno que surge de la relación de 2 o más sujetos que tienen una misión establecida, ¿no? Ahora, no es lo mismo, como lo habíamos dicho previamente, la enseñanza a la educación. Ya hemos visto algunas diferencias. La educación tiene más una perspectiva política, formalizadora e incluso pues hasta existencial con el sujeto, ¿no? O sea, se busca ser ciudadanos. Entonces la enseñanza, el aprendizaje y la educación son las tres nociones que se estudian en la psicología educativa. Sin embargo, esto no quiere decir que haya autores que separen 3 tipos de psicologías fuera de lo que es la psicología educativa. Es decir, que podamos encontrar libros o autores que digan que una cosa es estudiar la psicología de la enseñanza. Esto ya les había advertido previamente. ¿Hay psicología de la enseñanza? Sí. Nos vamos a centrar nada más en el fenómeno de la enseñanza, en el tipo de aprendizaje de la enseñanza. Otro factor, bueno, pues es la psicología de la educación. Profe, ¿es lo mismo educativa que la educación? Es complicado. Por educativa
entendemos todo el fenómeno que vamos a ver a continuación, todo el fenómeno donde ocurre el proceso enseñanza-aprendizaje, ¿ok? La enseñanza no necesariamente involucra el proceso general, porque solamente estaría viendo esto. En la educación es un sistema más grande de este que se está planteando. Por ello, les voy a poner una noción de cómo creo que funciona la enseñanza. Como hemos visto previamente, la enseñanza tiene diferentes factores. Sí, la enseñanza es un tipo de aprendizaje. Habíamos visto que hay dos actores, hay dos agentes, ¿sí?, involucrados. El primer agente le llamamos aprendiz. ¿Okay? El segundo agente le llamamos mediador. Repito, porque esto ya se los había dicho, pero no le decimos maestro, profesor, porque no estamos necesariamente hablando de un contexto educativo. Es decir, no estamos, en un contexto escolar, ¿sí? Mediador, aprendiz es como el fenómeno más abstracto y abierto de lo que es la enseñanza. Ahora, la enseñanza involucra, por definición, como lo habíamos visto previamente, que este sujeto, que este agente, haga que aprenda este sujeto, ¿no? Por eso se llama aprendiz, porque va a lograrlo. Entonces, aquí el mediador tiene la agencia de enseñar. El aprendiz puede tener una disposición o no. ¿Sale? Ese es uno de los problemas que tiene la psicología educativa. Debe también de contemplar escenarios donde el individuo no quiera. No es que no quiera. La voluntad puede ser un factor, pero hay veces que no sabe que es importante, a veces no sabe que es importante esta situación del aprendizaje. Bueno, ok, continúo. Entonces, ya sea que tenga el deseo o el interés, la expectativa, lo que ustedes quieran, del aprendiz de lograr la meta de la enseñanza, ¿sí? Ya sea que tenga la misma meta, se hace un fenómeno dialéctico entre el mediador y el aprendiz. Esta nebulosa, a mí me gusta pensarlo como una nebulosa, ¿sí? Este fenómeno de aquí le vamos a llamar proceso enseñanza-aprendizaje. ¿Ok? Porque si se fijan, el objetivo de la gente está en el aprendiz. El mediador debe de estar pensando cómo hacerle o qué debo hacer, los cómo, los qués. ¿Sale? Y los dónde también son importantes. ¿Vale? Bien, entonces, habíamos visto entonces que la enseñanza es un tipo de aprendizaje. Ok. Y acá suceden fenómenos de disposición en el sujeto, ¿no? Ahora, ellos no tienen su relación. Perdón, iba a poner aquí una nota. Entonces, aquí hablamos de una relación dialéctica. Relación dialéctica. Como previamente lo habíamos dicho, la relación dialéctica es porque no solamente es de aquí para acá, ¿verdad? Sino más bien el aprendiz también aporta al mediador. Cada vez que un mediador entrega o logra un resultado con el aprendiz o no lo logra, el mediador sabe involucrar sus recursos, ¿no?
Entre los factores que están involucrados, ¿sí? O sea, el mediador no solamente es saber, sino también saber enseñar, como cursimente a veces lo platicamos, ¿no? ¿Qué factores hay en esta nebulosa? Bueno, son los que ya les había dicho. La relación entre ellos. Los contenidos. El qué va a enseñar o de qué va a tratar. Los recursos. ¿Qué va a utilizar? ¿Qué va a implementar? Los materiales. Los materiales son cruciales porque si lo va a hacer a capela, ¿qué va a hacer? ¿Lo va a estar repitiendo constantemente? O sea, ¿cómo vas a ver? Si una de las cosas que tiene este tipo de aprendizaje es que sabemos cuándo ocurre y cuándo no, cuando hay un fallo. ¿Ok? Eso es muy importante. Los materiales y también pues vamos viendo que hay técnicas de enseñanza. Por eso esto es lo que explica que haya grandes doctores, maestros, licenciados, etcétera, grandes personas que saben cosas, pero que no logran transmitirlas. Por eso no todos tienen esta facultad en su perfil. No todos pueden ser educadores. Claro que te puedes hacer al estudio para ser un mejor educador. Puedes estudiar psicología educativa. Hay otros que sin psicología educativa enseñan pues bajo ensayo y error o lo podrían estar haciendo mal, ¿sale? Y ellos no, ellos sin saberlo. Entonces, pues bueno, esa es una de las cosas. Ahora, todo esto que estamos viendo aquí, es un factor, o sea, es un fenómeno también que ocurre dentro de un contexto. ¿Estamos? Entonces, el contexto de lo que estamos viendo aquí pudiera darse en una escuela, pudiera darse en una academia de artes marciales, pudiera darse en un lugar de artesanías, pudiera darse en un hogar. O sea, aquí la escuela. Tratemos de pensar que esto que acabo de dibujar ocurre en un micromundo, pero puede verse desde afuera, desde un macro, de un lugar más grande. Puede ser la escuela, puede ser una universidad, un taller de carpintería, un taller de lo que sea, va a producirse algo, etcétera, etcétera, etcétera. Puede ser una institución de gobierno, puede ser una empresa, puede ser un hospital, puede ser lo que ustedes quieran. O sea, todo este proceso de enseñanza-aprendizaje ocurre en un contexto. ¿Sale? O sea, irían inmersos en un contexto. ¿Sale? Ocurren en algún lugar. Y adentro, el contexto va dentro de otro factor que es la educación. ¿Ok? La educación más como un proyecto de ciudadano, un proyecto político. ¿Sale? Entonces, la educación es como es algo que incluso podemos hablar como humanidad, o sea, en un plano incluso filosófico, que toda la humanidad persigue, o que los gobiernos persiguen, o que las instituciones persiguen. Es como lo más macro que hay. Dentro de la educación, pues hay ciertos contextos: hogar, escuela, universidad, taller, etc. Ahora, el contexto, se me olvidó decirles, se clasifica como formal o informal, ¿sale? Cuando es formal es cuando está establecido que un sujeto está obligado a aprender. Cuando es informal es cuando el sujeto no está dicho que debe de aprender, ¿sale? Por ejemplo, que yo vaya a la casa de mi novia y me enseñen a cocinar, pues fue algo informal, ¿sale? O de que a lo mejor yo vea tutoriales de YouTube para aprender a hacer una mesa, pues es informal, porque a lo mejor la persona que me está enseñando pues no, ni siquiera tiene contacto conmigo, ¿sale? Entonces, a esto me refiero con todo el fenómeno de el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, creo que es bastante hasta ahorita.
Estos fenómenos se los voy a separar en otra participación para que vean qué es a lo que me estoy refiriendo con cada uno de ellos. Es decir, la psicología educativa tiene particularidades de sus fenómenos en donde ocurren, ¿vale? Entonces, hasta ahorita como que no parece algo nuevo, pero ya hemos visto cosas que no venían, que no involucraban. La educación es la parte como más abarcadora, el contexto está dentro de la educación y hay mucha variabilidad en donde se puede presentar el ambiente de aprendizaje. O también le llaman clima de aprendizaje. Por eso también hay relación con la psicología ambiental. Pero esto se puede dar en diferentes contextos, ¿sale? Puede ser en un gimnasio, puede ser en una escuela, puede ser en un hogar, puede ser en un bosque, donde ustedes quieren. Puede ser el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿vale? Bueno, con esto es la sesión. Les voy a separar esta sesión en dos para que tengamos oportunidad de platicar los demás puntos de una mejor manera, ¿va? Chao.